de los propios montos que uno ahorra para su pensión en esta situación excepcional de emergencia. También dentro de esta semana ocurrió la renuncia del general director de Carabineros, señor Rosas, y ya bastante se ha dicho respecto de la institución policial tradicional de Chile, Carabineros de Chile, a mi parecer una de las instituciones más respetables, pero que también ha estado más en el ojo del huracán en el último tiempo primero por lo excepcional de la labor que está haciendo, segundo por errores ya de los altos mandos que te han hecho preguntar cómo tener una mejor policía más creíble, una institucionalidad más respetable, como digámoslo, es quienes monopolizan el uso de la fuerza en los países democráticos. Nadie tiene el derecho a usar la fuerza excepto ellos en nombre de todos, de quienes conformamos el Estado. ¿Cuál es tu parecer con la situación que está pasando en Carabineros, Eduardo, para que podamos conversar y dialogar respecto de eso? Mira, efectivamente lo que tú acabas de decir es importante que la gente no tenga en consideración. El policía, aquí y en otros países, tiene la potestad monopólica del uso de las armas. Y por lo tanto, el uso de eso tiene que ser cuidadoso, tiene que ser ponderado, tiene que ser además proporcional a los hechos a los que se enfrenta diariamente. Porque muchas veces se victimiza y dicen, bueno, pobre carabinero, que lo que pasa es que tenía al frente, no sé, 20 gente que estaban acercándose con palos y con piedras y lo estaban intimando, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos efectivamente de que ese carabinero tiene un entrenamiento. O sea, su pega es esa, precisamente es poder contener esa situación, y para eso hay protocolos. Lo que se ha evidenciado en el último tiempo en Carabineros, y lo comentábamos recién en off, el caso casi es único en Chile. O sea, en ninguna otra policía del mundo se ha visto tantas personas con sus ojos dañados como en Chile, más de 300 y tantas, casi 400 personas con mutilaciones en los ojos, algunos con pérdida total, porque sencillamente se le disparaba directamente a la cara. Y obviamente se le está disparando a gente que no estaba disparando, que estaban usando piedras, que estaban usando palos, que estaban usando, bueno, yo diría que la bomba molotov es un arma efectivamente. Entonces, lo que está en cuestionamiento, lo que estaba en cuestionamiento siempre, desde inclusive los casos Caprillanca, donde se le disparó con un arma letal, ¿no es cierto?, una persona por la espalda en estos casos, y muchas otras situaciones más, como aquellas que tuvieron que ver con las simulaciones que se han producido en Carabineros, tienen que ver con la falta de protocolos que estén de acuerdo con las nuevas consideraciones que tienen los derechos humanos en el mundo y en este país. Carabineros obviamente ha sido sobrepasado en esa materia, y la responsabilidad, a mi juicio, es del alto mando, que no ha sabido colocar a la institución de Carabineros tan admirada en muchas partes del mundo, y hoy día con tantas dificultades, con una población que cada vez ya digamos, rechaza su actuar. Esa institución hoy día no ha estado a la altura de esas situaciones. Y obviamente, por lo tanto, lo que está en la mesa hoy día de la discusión es una reforma profunda de Carabineros, pero no es una reforma solamente de cambiarle el uniforme, como ocurrió en el caso de España. Tú sabes del caso de España después de Franco, la policía fue totalmente reformada, sino que una reforma desde adentro mismo, es decir, sus protocolos, cuáles son los valores que debe perseguir, cuáles son las funciones que debe cumplir, cuál es la forma en que se relacionan los altos mandos con los cuadros permanentes, ¿no es cierto?, debajo. Y muchas veces también hemos visto y hemos sabido de los abusos del alto mando respecto a los carabineros y respecto a aquellos que tienen un grado menor. Entonces, aquí hay algo más profundo que hacer. Son 60.000 funcionarios de carabineros, no es una fuerza menor. Y que antaño eran tan valoradas y hoy día están tan subvaloradas, ¿no es cierto?, por la ciudadanía. Eso obviamente importa una decisión del Estado de Chile de entrar a picar con fuerza, ¿no es cierto?, para ver cómo resolvemos esa situación, porque esto ya no resiste más análisis ni resiste más vueltas para resolver el tema de Carabineros. Yo, como cualquier habitante de este país, yo quiero una policía ¿no es cierto?, de Carabineros, en que yo me sienta protegido, en que yo sienta, como muchas veces lo he sentido, ¿no es cierto?, que es una ayuda para la comunidad. Y hoy día estoy sintiendo que de repente pueden ser hasta mis enemigos en la calle, si es que
no sé, pues no le gustó lo que yo le respondí, de la forma que le respondí, o sencillamente estaba protestando en una esquina pacíficamente y me agrede. Entonces, creo que ahí hay un tema importante que no está resuelto y que debemos los ciudadanos, probablemente a lo mejor va a ser un periodo de, ¿no es cierto?, este tema del plebiscito y de la elección de, ¿no es cierto?, de constituyentes, para analizar estos temas y ver cuáles son las consideraciones que tenemos que colocar, ¿no es cierto?, para que exista una policía uniformada, ¿no es cierto?, que esté a la altura de los desafíos de hoy día. A mi entender, hoy Carabineros de Chile está gozando de un momento crítico, lamentablemente lo digo, porque finalmente su tradición y su importancia, su prestigio, que fue de los más altos no hace mucho, claro, está en juego. Más allá de reformar y que le cambien uniforme o nombre, yo veo que son necesarias actualizaciones a los tiempos coherentes que estamos viviendo. Digámoslo, hemos estado expuestos a situaciones sociales más estresantes, por así decirlo, para su labor, y han tenido que recurrir a acciones límite en defensa de lo público, de lo privado, incluso de su propia integridad. Yo quiero quedarme con los informes internacionales donde se señala de que sí han habido problemas producto del actuar particular de ciertos funcionarios, de que no es un actuar sistémico provocado por la doctrina de la propia institución. Lamento que todo se deje en manos de protocolos, porque lo que te hace un protocolo es quitar la posibilidad de discernir, de tener criterio, y uno espera también del funcionario que tiene esta responsabilidad con la sociedad, que también pueda ocupar el criterio y no todo sea un protocolo. Cuando tú te sales del protocolo tienes que justificar muy bien, mediante criterios, por qué te saliste del protocolo. Y eso te habla de un funcionario mucho más profesional, y para eso se requiere tal formación primero, y segundo, incentivo. Sabemos que las filas de Carabineros hoy no gozan de mucha gente, de todos los espacios vacantes para esto, y es necesario que el Estado de Chile ponga ciertos incentivos para fomentar esta carrera policial como una forma de vida para las personas. Entiendo de que se tienen situaciones excepcionales que son bastante conversadas y polémicas, a riesgo de ser impopular. La jubilación de un uniformado que a lo menos sea carabinero va a ser distinta a la que estamos accediendo el resto. No tan diferente en monto, pero va a poder tener una estabilidad laboral por cierta cantidad de años, por ejemplo. Tener incentivos también en cómo se hace la carrera profesional de carabinero, para que cuando la persona jubile pueda acceder a otras fuentes laborales, por ejemplo. Todo esto es parte de la discusión, porque finalmente hay poca gente que está eligiendo esa carrera, muchos quizás por su prestigio, muchos quizás por falta de incentivos, y es algo donde es necesario dialogar y reparar. Mira, un caso concreto, yo he estado leyendo que la preparación de un carabinero es de un año, cuarto medio más un año. Yo no sé, cualquier técnico que estudie, cualquier joven, porque estamos hablando de jovencitos, ¿no es cierto?, de jóvenes que recién empiezan a la vida laboral en Chile, que tiene una carrera técnica, estudia 2 o 3 años. Entonces, la pregunta es, ¿usted le entregaría un arma a un técnico que después de cuarto medio que estudie un año? ¿Le entregaría usted a un técnico que tiene una preparación inclusive forzada, ¿no es cierto?, la potestad, ¿no es cierto?, de proteger a la población y enfrentarse a la delincuencia, ¿no es cierto?, con un arma, ¿no es cierto?, que es letal? Bueno, hay una pregunta que yo me hago. Me parece que en otros países, siendo ya Carabineros una institución bastante mejor que otras que existen en el vecindario, pero efectivamente se requiere algo más que eso. Nosotros necesitamos una policía profesional de verdad. Y concuerdo contigo, que tenga los incentivos necesarios, ¿no es cierto?, para poder hacerse de esa carrera, desarrollarse en ella, ¿no es cierto?, y pensar que
que va a poder en algún momento de su vida retirarse con justicia, ¿no es cierto?, teniendo un mínimo, ¿no es cierto?, de garantía, ¿no es cierto?, para poder seguir su vida, ¿no es cierto?, de adulto mayor. Hoy día está esa en cuestión y obviamente tienen que tener clases acerca de cuáles son las consideraciones de los derechos humanos. Bueno, no solamente una policía militarizada, no olvidemos que Carabineros de Chile sufrió una profunda, yo diría, reestructuración en la época de la dictadura militar. Es una de las pocas policías del mundo que marcha como si fuera un ejército, de la misma forma prácticamente en los desfiles. ¿Me fijas? Yo he visto policías, ¿no es cierto?, de España, de Estados Unidos, qué sé yo, y su impronta institucional es bastante más civil. No sé si logro explicarme eso. Nosotros acá tenemos una policía militar. Es decir, son personas que tienen la misma formación prácticamente, obediencia absoluta, en donde no hay digamos, retroalimentación entre el mando superior y el mando intermedio y el carabinero raso. Entonces hay muchas cosas que resolver, porque, insisto, nosotros los chilenos y chilenas necesitamos una policía profesional de calidad, como la tuvimos probablemente en algún momento, para otras realidades, obviamente. Y debemos aspirar a tenerla. Debemos sentirnos que cuando llamamos a carabineros nos van a venir a defender y a ayudar y no a golpear. Que si queremos los vecinos salir a protestar, ¿no es cierto?, por una situación que nos está afectando, que Carabineros no sea una tropa, ¿no es cierto?, que viene a golpearnos, yo insisto en esa cuestión, o a maltratarnos solamente por la potestad de la ley, ¿no es cierto?, sino que al contrario viene a disuadir, viene a contener, por último a vigilar, ¿no es cierto?, que todo se desarrolle con tranquilidad. Cuando Carabineros actúa como ha actuado hasta ahora, genera precisamente en la otra parte la misma violencia, y una violencia incontenible, que es lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en Santiago, en Plaza Italia y en otros lugares donde ya no hay diálogo. Una parte de la muchedumbre, una parte, yo diría mínima, pero con solamente ver a los carabineros se exalta, ¿no es cierto?, y empiezan inmediatamente los desmanes, se aprovecha la delincuencia, ¿no es cierto?, para asaltar locales o para romper cosas, ¿no es cierto?, que son de utilidad pública, y entonces es un círculo vicioso. Y por eso que es la responsabilidad tan grande, ¿no es cierto?, de poder reformar esta institución. Ojalá que se haga, ojalá que el nuevo general, que entiendo que es de izquierda, porque así lo dijo un senador, no, un diputado que salió en los diarios, creo que tú lo viste por ahí, Gabriel, que estaban discutiendo y le decían, no, pero lo que pasa es que este Paco es de izquierda, así que súper bien, no va a tener problemas. Los carabineros no son de izquierda ni de derecha, no queremos tener carabineros de izquierda, necesitamos tener carabineros, policía, exactamente, carabineros de Chile. Pero bueno, es una anécdota para ver cómo algunos ven el tema. Hay que analizar desde su gobernanza. A mí no es que no me interese si desfilan o no desfilan, va dentro de su política institucional. Hasta los bomberos desfilan. Pero, sí, pero no hacen el paso marcial de... Sí, en Talcahuano lo hacen. Yo estuve por allá y hacían el paso regular, pues sí. Bueno. Cada institución tiene sus propias doctrinas y marcialidades que no creo que influyan mucho en el fondo del diálogo, porque finalmente entiendo el tema de la civilidad, de que, por ejemplo, lo comparo, policías y bomberos en Norteamérica van como del mismo lado y son con gobernanza estatal, claro. Tienen otro tipo de funcionamiento. Aquí no, tenemos dos policías, una uniformada y otra civil, pero una con una gobernanza nacional que participa de esta marcialidad. Mira, la carrera de un año yo entiendo que abre las puertas para otro, porque luego vienen las elecciones de especialidades, subespecialidades sí, pero ya le pasaste la pistola ya. Pero claro, dentro de lo primero está la formación para el uso de armas y todo eso. Y claro, ahí empieza la carrera. Quizás analizar todo eso, pero entiendo de que una pata de esta mesa es que son pocos, entonces tienen que tener tiraje para poder sacar funcionarios
a la calle a trabajar bueno, Oye, entiendo Gabriel, que no todos se dedican a lo mismo. como nos quedan pocos minutos, yo creo que podríamos pasar a la cosa más bien anecdotaria. Entiendo que finalmente el alcalde Paredes Natale no va a renunciar. Se mantiene, Ya, pues por lo hablemos de tanto, eso. claro, no sé, hasta el momento no sabemos qué va a hacer Radonich. El Alejandro Cusano, y no es cierto, el gerente de TAPSA y actual presidente del Consejo Regional, acaba de renunciar y dice que es una vergüenza tener que renunciar un año antes. Le encuentro toda la razón en la medida que hay otros que no lo hacen. A mí me parece bien, ¿no es cierto?, que aquellos que son miembros de organizaciones, ¿no es cierto?, que cortan cinta, que van ¿no es cierto?, a las juntas de vecinos, que hacen un trabajo permanente que es parte de su campaña, renuncian antes. Aquí lo injusto es que hay otros que no lo hacen. Por ejemplo, en este caso los diputados, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una gran anecdotario, ¿no es cierto?, regional, y no sé si tú tienes más información al respecto. Bueno, lo del consejero Miguel Sierpe también es anecdotario. Sí, también parte de las anécdotas. A ver, hay varias renuncias del día de hoy o dentro de la última semana que son buscando candidaturas. No todas son para las que vienen ahora en abril, pues la mayoría son para las de fin de año, diputados, senadores, Así, claro, parlamentarias. Sí. Van vinculadas también a presidenciales y de core esas elecciones. La verdad es que con este tema de la pandemia se concentró toda la elección en el mismo año, y tenemos la histórica de gobernador regional y la histórica de la convención constituyente, así que para la política ordinaria es un año bastante más trabajado a lo menos. Y con las personas, a lo menos yo hablo de mi tribu. Claro, hemos hablado con Raoni pensando en la posibilidad de una reelección. También con ciertos concejales que van a ir a la reelección, y si te fijas, el mundo municipal, mayoría más de centro derecha, así que vamos los que pueden por el camino de la reelección. Pero ya pensando en parlamentario, otra cosa, yo creo que hasta a nivel institucional, interno de los partidos, van a haber cambios directivos, pueden haber cambios directivos, así que yo creo que hay que dejar un poco el espacio a las decisiones futuras. Entiendo de que ya tenemos, por ejemplo, el gobernador Villegas, que renunció pensando en una candidatura parlamentaria. Alejandro Kusanovich en su momento se eligió con Renovación Nacional, pero su gestión como core ha sido bastante independiente, él siempre ha sido independiente, así que no hemos podido conversar de qué espacio quiere ocupar, de qué quiere ir, por qué lado quiere ir y a qué quiere ir, porque hay hartas conversaciones que producir, pero está todo interesante. Esta es una semana súper movida en cuanto a las posibilidades de candidatos. Alejandro es un caso extraordinario. Es un hombre de derecha, pero que no se asimila a ningún sector en una época. Yo tengo una amistad cívica con él, obviamente, y yo le dije, ¿cómo te defines tú? Me dijo, yo me considero un asesino a sueldo, me dijo. Porque él, si tiene que disparar, dispara. ¿Ah? No le importan las consecuencias, lo cual de repente en política igual es algo que es atractivo. A la gente le gusta la gente que dice las cosas que piensa sin mirar las consecuencias. Bueno, el consejero Miguel Sierpe dice que no tiene explicaciones que puedan ser suficientes, y creo que creo que tiene razón. Es decir, esta cosa de los off the record, de los micrófonos abiertos, es muy complicado, porque la gente tiene que saber que cuando hay un intermedio, inclusive en nuestro propio programa, nosotros nos quedamos conversando en esos claro, minutitos, ¿no es cierto? Y de repente decimos cosas que no debieran aparecer en público, sobre todo algunas procolalias, ¿no es cierto? Y cosas parecidas. ¿Ah? Pero bueno. Y el lenguaje usado tampoco es el mismo con el que nos exacto, por eso digo procolalia. Entonces, bueno, yo en el sector mío, la verdad es que lo veo con mucha dificultad, principalmente porque el llamado que hemos hecho nosotros, los socialistas al menos, en el sentido de que tiene que haber la más amplia unidad para poder enfrentar a la derecha, que es una cuestión que la derecha aprendió de nosotros. Si lo que hace la derecha hoy día no es algo que precisamente no hacían antes.
no está teniendo efecto. Yo veo mucho más candidatos de lo necesario. No van a haber primaria, van a haber algunos. Ya el Partido Comunista presentó un candidato a alcalde, ¿no es cierto? Y también lo hizo el Frente Amplio. Y por supuesto esos candidatos no van a estar en la tónica, ¿no es cierto?, de una primaria convencional, por último, para elegir un solo candidato. Por lo tanto, yo veo con bastante pesimismo las condiciones, ¿no es cierto?, para enfrentar a la derecha, que sí va a ir unida, porque además en eso yo reconozco que la derecha en esta cuestión es, pero súper frontal, es decir, el tipo que se les desordena lo matan de distintas formas, lo hacen pedazos nomás, políticamente hablando. Entonces yo la verdad es que creo que estamos en dificultades. Hay muchas personas que son del mundo progresista, ¿no es cierto?, que es la nueva forma que se ha escogido para que tienen esta no sé, pues, visión megalómana, ¿no es cierto?, de que son candidatos triunfadores en cualquier condición, digamos, ¿cierto? Es decir, yo creo que cualquier persona que conozca la política sabe que un candidato de un partido determinado no tiene cómo ganar si va a competir con otros dos de su mismo sector. No tiene cómo. Y lo único que va a hacer es hacer daño. Entonces ahí también la incapacidad de los partidos políticos, en este caso del mundo progresista, de la centroizquierda, de ponerse de acuerdo. Y eso ocurrió en otros países del mundo. Ocurrió en España, duró más de 10 años la imposibilidad, ¿no es cierto?, de gobernar, producto de la incapacidad, de la tosudez, ¿no es cierto?, de no, es que yo soy el que tengo las buenas ideas y tú no, etcétera, etcétera. Así que dejo eso a la reflexión. Claro, ya pues, hablamos de todo, hasta de los micrófonos abiertos. Hubo un core hasta en el baño, vimos harto del anecdotario y lo que está pasando ahora. Se están viendo los movimientos, ya se van a ir concretando en el voto. Yo por eso siempre pregunto, ¿está abierto el micrófono? Hay que estar siempre atento a eso. Ahora cerramos los micrófonos, vamos a dejar espacio para el programa que viene. Un gusto haber conversado contigo, Eduardo, en este diferente pauta semanal, ya bilateral, y esperemos a nuestros amigos que les vaya muy bien. Estuvo mejor, o sea que ya sabemos dónde está el problema. Hoy día un pauta semanal muy moderado debe ser la conducción, así que un gusto haber conversado contigo, Eduardo, igualmente. Y a todos quienes nos siguieron desde Polar Comunicaciones. Saludos a todos, hasta la próxima. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Pauta Semanal. Participan Juan